Hola, ¿cómo les va? Un nuevo episodio de Modelo para Armar. ¿Saben cuál es la propuesta de este programa? Es tratar de pensar la Argentina, pero pensar la Argentina del futuro, pensar la Argentina del desarrollo, o en todo caso empezar un ciclo de crecimiento con estabilidad para encarar este gran desafío que es el desarrollo. ¿Pero por qué? Porque si uno ve los últimos 50 años de Argentina y simplemente para hacer en forma arbitraria ese periodo, uno ve un estancamiento secular. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es convocar a economistas, no solamente economistas, politólogos, historiadores, filósofos, sociólogos, empresarios, sindicalistas, todo, digamos, el amplio abanico de lo que podemos llamar dirigentes sociales, dirigentes políticos, la intelectualidad en Argentina para tratar de pensar la Argentina y no quedar solamente atrapado en el análisis coyuntural, que obviamente condiciona mucho el pensamiento hacia cuál puede ser el sendero de desarrollo. ¿Pero por qué? Porque la Argentina se ha movido en una forma pendular. Iba de una economía proteccionista, una economía aperturista, una economía de desequilibrio fiscal a una de superávit fiscal, una de aliado incondicional de Estados Unidos y por otro lado es tratar de buscar otra forma de inserción internacional. En última instancia, no solamente en lo económico, también en lo político, cultural y social, también una sociedad pendular. Por eso la propuesta es tratar de convocar, como les decía antes, a diferentes referentes para que este programa sea al menos un granito de arena en la búsqueda de puntos en común, consensos y en última instancia tratar de pensar la Argentina. Bueno, hoy a quién hemos convocado? A Julia Estrada, doctora de Desarrollo Económico, directora del CEPA, un centro de estudio de política argentina, precisamente que trata de pensar la Argentina, y diputada nacional. Julia, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. ¿Cuál es el disparador inicial para el invitado? Tenés 1 minuto, 5, hasta 10 minutos para que desarrolles los puntos principales de lo que vos pensás, ese modelo para armar, ese modelo para la Argentina del futuro. Y yo voy a estar anotando acá en mi celular, o sea, voy a estar atento a lo que vos estás diciendo para después, punto por punto, desarrollar cada uno de los ítems. Tu Perfecto. turno. No me vas a interrumpir como Martín Menem, que ya está, Así, basta, no hay más tiempo. A ver, en primer lugar, digo, para los que nos dedicamos a seguir la economía todos los días, el desafío que tiene la Argentina de la coyuntura, pero además la Argentina del mediano y largo plazo, es el orden de la macro, porque cuando haces algún zapping por canales de televisión o mirás las principales noticias en Twitter, hablar de los problemas económicos argentinos es hablar del quilombo del dólar y del quilombo de las tasas y del quilombo de la devaluación del peso. La Argentina del futuro tiene que tender a estabilizar ese problema. Digo, la macro debería dejar de ocupar el 80% de nuestra conversación pública y deberíamos empezar a hablar con más protagonismo del modelo productivo, qué producimos, para quién producimos, cuál es nuestra inserción internacional y cómo generamos laburo. Hoy lo que veo es que todavía no está ordenado. No solo todavía no está ordenado, nos estamos comiendo un nuevo fracaso, vamos camino a un nuevo fracaso en este supuesto orden macro que va a dejar secuelas grandes, traumáticas, pero además lo más importante es que va a volver un episodio de desconfianza sobre nuestra moneda, y si nosotros no logramos que nuestra moneda vuelva a ser o tienda a ser una moneda fuerte, no hay posibilidad de construir la Argentina para adelante, digo. Esto me parece que es un punto fundamental. El peso tiene que ser una moneda fuerte. Eso significa trabajar para que no volvamos a tener episodios cíclicos, vos hablaste de péndulo, de devaluación. Eso significa trabajar en el frente externo. Eso significa trabajar para fortalecer el Banco Central y trabajar para diluir, disminuir la tremenda dependencia financiera que tiene Argentina. No podemos ser un país que se precie de tal
sí tenemos el nivel de dependencia financiera que tenemos, lo cual impacta obviamente de manera negativa en nuestra moneda. Entonces, la Argentina que obviamente que yo me imagino para adelante, no está muy lejos de la Argentina que en algún momento supo construir el kirchnerismo. En eso, digo, no hacemos reivindicación tonta. Me parece que la independencia económica del desendeudamiento fue un hito y hoy vuelve lamentablemente a ser un desafío. Tanto con el Fondo Monetario Internacional, por las condicionalidades que pone el FMI, creo que una Argentina sin FMI es una Argentina que puede discutir qué proyecto productivo quiere tener. Y obviamente el nivel de endeudamiento con los privados también, ¿no? Yo sé que no se puede hablar de coyuntura, es como el tabú. No se puede de coyuntura, pero 2026, 2027 vencen 18.000 millones y 23.000 millones de dólares. Eso en el cortísimo plazo es un problema. Me parece que el proyecto económico por delante tiene que poder garantizar, un proyecto económico que se precie de tal, que no sea una sanata a lo Milei en donde la casta va a pagar el ajuste, después la pagan los jubilados. Tiene que lograr tener financiamiento en pesos y financiamiento en dólares. Es decir, creo que después de todo este caos que significa la experiencia de Milei, hay algo que queda, hay algunas cosas que pueden quedar en pie. La primera es el valor de la estabilidad, si querés. El valor que le dio la estabilidad, a la estabilidad la sociedad civil argentina, que habiendo votado a un loco, a un tipo que proponía cualquier cosa, le dio tiempo, le dio espacio para que hiciera una gran cantidad de reformas porque valoró la estabilidad de una reducción de la inflación que luego podemos discutir en su metodología si está correctamente medida. Nosotros decimos que no, que además está subestimando servicios, pero ese valor de la estabilidad es relevante. Y lo segundo es un equilibrio o una búsqueda de un superávit fiscal que nos permita darle espalda a esto que yo digo una moneda fuerte, porque finalmente no es el fin por el fin en sí mismo, sino que es un medio para, siempre es un medio para. Esto hay que aclararlo porque para ellos no es así, para ellos es cueste lo que cueste, ajustamos a quien haya que ajustar, quiero el numerito de superávit para que los mercados me aplaudan y puedan venir a la Argentina a hacer carry tranquilos. Yo creo que tiene que haber una búsqueda de un sector público equilibrado, no solo administración pública nacional. Yo lo vengo planteando hoy mucho en el Congreso, también las empresas públicas. Nosotros tenemos el desafío de demostrarle a la sociedad para qué sirve que el Estado se meta en algunas actividades, en qué le cambia la vida tener Correo Argentino, en qué le cambia la vida tener aerolíneas, tener Banco Nación, tener YPF, bueno, tener Dioxitec, ¿no? Que hace las pastillas de uranio, y rendir cuentas de cara a la sociedad de para qué sirven esas empresas públicas, en lo posible y además que tengan equilibrio. Y si no lo tienen, que demuestren por qué, que le expliquen a la sociedad por qué durante un tiempo, de manera transitoria, tal vez son deficitarias, porque tienen que financiar una inversión, el caso de aerolíneas, financiaron el pago de los Boeing, financiaron también una gran inversión y tienden hacia un equilibrio. Lo digo porque lo fiscal no es, de nuevo, un fin en sí mismo, sino que tiene que ser un medio para construir un Estado eficiente y construir un Estado que pueda bancarse una moneda fuerte. Entonces, tiene que poder financiarse en pesos. Además, tenemos que discutir el lado de la tributación, no solo el lado del gasto. Argentina tiene una estructura tributaria regresiva, esto es así, después de Milei es todavía más regresiva, eliminaron bienes personales. Esto no significa solamente restituir un gravamen o discutir desde un solo gravamen la progresividad o la regresividad, sino que hay un paquete de decisiones que hay que tomar en términos tributarios y me parece que eso tiene que machear con tus objetivos de gasto. Siempre preservando las políticas de inclusión social que uno entiende que son relevantes, no es, de nuevo, cueste lo que cueste. Por ende es el camino largo, no es el atajo. Es el camino largo y es el camino además de los consensos políticos. Yo soy de las que piensa que todo esto no puede ser además un planteo de una campaña para que eso se resuelva al primer año de gobierno. Porque eso sería mentiroso, sería falaz. Yo soy de las que piensa que hay que retomar algo o recuperar una idea poco aplicada a mi criterio, que es la idea de la planificación pública. Uno tiene que tener metas
intertemporales. La idea de los planes quinquenales en el peronismo siempre fue muy interesante, muy estudiada, en donde uno se proponga metas cuantitativas en el tiempo, metas cuantitativas de reducción de la informalidad laboral, metas cuantitativas de recaudación genuina del sistema de seguridad social. Yo lo vengo planteando, el sistema de seguridad social es el 50% del gasto. Si nosotros no resolvemos ese problema, difícilmente podamos sostener una lógica de equilibrio fiscal. Pongamos metas cuantitativas en donde la recaudación genuina por aportes personales y por contribuciones patronales pueda ir creciendo, y en función de eso discutimos el nivel de alícuota de las contribuciones, que es algo que los empresarios permanentemente plantean. Bueno, sujetémoslo a una variable cuantitativa de cuánto recaudo, y en función de eso también cuánto puedo pagar de jubilaciones. Parece que en el modelo para armar que vos proponés, una de las cosas que nunca están y que creo que deberían estar, yo sé que son complejas, son estas metas intertemporales en donde uno dice voy hacia ese lugar y me propongo objetivos en el camino, que tengan a la gente adentro, pero que tengan también un equilibrio en el sector público contemplado. Entonces, decía equilibrio en pesos o financiamiento en pesos y la lógica del financiamiento en dólares. Hoy, obviamente, estamos en septiembre de 2025, no es sostenible este tipo de cambio, no es sostenible porque te demanda FAE, te demanda turismo, te genera un agujero en la industria, te genera problemas en el empleo. Está claro que se tiene que tender a un tipo de cambio más alto, pero la discusión finalmente es por los problemas del recurrente atraso del tipo de cambio, que también son cíclicos y que generan problemas de todo orden en la economía argentina. Uno en general plantea, es más difícil, obviamente es una variable macro, que tiene que tener una lógica de financiamiento en dólares porque no debe... financiamiento en dólares garantizado, porque no deberíamos sostener un esquema macro en donde el déficit de cuenta corriente sea permanente. No lo puedes sostener. Pero tenés que encontrar la manera de que tampoco solamente las devaluaciones bruscas sean tu forma de resolverlo. Bueno, ahí nos vamos al segundo punto, que es el plan productivo. Digo, hasta acá, la macro. Bueno, estuviste desarrollando muchísimos puntos. Perdón. Vamos a avanzar. Con la consigna. No, perfecto. No, la consigna fue perfecta. Pero voy a tomarme, me parece que es un disparador para poder después entender cada uno de ellos, y que me parece que no todos lo trajeron como un punto importante, porque estás hablando del mediano y largo plazo. Consensos políticos que en algún otro momento se denominó pacto social o acuerdo social. ¿Cómo te imaginás el tema del consenso político? ¿Cómo se construye consenso político a partir de esa descripción inicial de una Argentina pendular, pero no solamente en lo económico, también en lo político, en la denominada grieta y en la intensidad, para no decir otra palabra, de las disputas que se da entre los diferentes dirigentes, no solamente políticos, también dirigentes empresariales, sindicales, digamos, en la sociedad? Bueno, a ver, en primer lugar, la lógica del consenso o las teorías más consensualistas, está claro, siempre hay dos bibliotecas, ¿no? Está claro que siempre va a haber quien te diga, hacemos una especie de asamblea democrática entre todos los argentinos y llegamos a un consenso. Eso no funciona así. No es así. El consenso se construye, o las ideas políticas que hegemonizan se construyen desde el poder. Y uno, ¿qué tiene que hacer? Construir poder. Y construir un proyecto político que tenga poder, que se empodere con la gente y que de esa forma encamine las principales discusiones de este tipo. Entonces, cuando yo miro la elección del 23 y la elección del 25, hoy lo decía más temprano con los compañeros, yo realmente identifico que en el 23 gran parte de la Argentina dijo: es insoportable esta inflación y además quiere un cambio muy profundo, y valoraron hasta esta idea medio loca, pero que en algún punto les daba seguridad, de la dolarización. Y luego, con el respiro que le dieron a Milei, yo interpreté que valoraron muy fuertemente la estabilidad. En la última elección de la provincia de Buenos Aires hubo un claro rechazo al costo que esa estabilidad el gobierno le adjudicó a la sociedad. La sociedad le dijo: así no, contra la discapacidad, contra las jubilaciones, así no. Bueno, me parece que queda muy clara, a mi criterio,
por lo menos con estos dos momentos de expresión popular, ¿cuál es el consenso en algunos aspectos? Digo, uno tiene que sostener un orden macroeconómico, pero no tiene que descuidar esta agenda social. Pero cuando te digo que se construye desde el poder, pienso eso. Digo, Néstor Kirchner construyó poder y ordenó a los actores y ordenó prioridades. Cuando Cristina dice, quiero ordenar al PJ, quiero ser presidenta del PJ porque quiero ordenar prioridades, no puedo permitir que quienes votaron el RIGI, habiendo sido electos con votos peronistas, sigan estando al frente del peronismo en sus provincias, al menos del PJ, bueno, está tratando de construir un consenso respecto de cuál es el proyecto político que el peronismo tiene que proponer para adelante. Lo digo porque ahora yo sí me saco el sombrero de la economía, me pongo el de militante peronista y te digo, el peronismo tiene que tener en claro que algunas cosas no van y otras sí van. Lo que pasa es que ahí dejas abierto qué es lo que no va y qué es lo que va. El caso del RIGI, digo, si vas y una agenda que no planteé, pero va en mi bloque de proyectos productivos, si nosotros vamos a promover la inversión extranjera, cosa que creo que hay que hacer, creo que hay que hacerlo, digo porque hay quienes dicen que no, yo pienso que sí, bueno, hay que hacerlo contra condicionalidades, y el RIGI no las pone, condicionalidades de inversión que genere puestos de trabajo, contratación de proveedores locales, transferencia tecnológica, y si querés componente exportador como una última. Y creo que se puede pensar legislativamente instrumentos, no horizontales para todas las actividades, pero sí por actividad, como fue la ley de GNL, que no se aprobó, que tuvo media sanción de gas natural licuado, que busquen eso. Y creo que se pueden construir esos consensos. Cuando decís consensos políticos, ¿lo pensás solamente por partidos políticos o pensás que se necesita esa suerte de consensos donde haya una mesa de diálogo o una mesa de acuerdo con sectores empresariales y sectores sindicales o de los trabajadores, con toda la heterogeneidad que hay en el mundo empresarial y en el mundo del trabajo? Siempre tiene que hacerse con los trabajadores y con los empresarios. Voy a poner un ejemplo muy concreto que tiene que ver con la industria naval y la marina mercante, un tema que vengo trabajando hace tiempo. Dos sectores que deberían ser una unidad de concepción, porque la industria naval es la fabricación de barcos y la marina mercante son los barcos en el mar, digo, con los trabajadores arriba. En los dos casos tenés empresarios, los empresarios que los fabrican o los empresarios que los traen de afuera o los compran acá y construyen o forman parte de la flota nacional, ya sea fluvial o marítima. La verdad es que son dos sectores que se vienen peleando hace tiempo. Unos porque creen que tiene que fabricarse todo acá, estoy extremando posiciones, y otros porque dicen, no, traigamos los barcos de afuera, no importa si se hacen o no se hacen acá, necesitamos tener flota. Y yo creo que a ese sector hay que plantearle un proyecto de país que lo contenga en su unidad, y eso se hace desde la construcción política. De nuevo, no existe la democracia porque si planteas eso así abierto, hay lobbies o hay intereses que se van a chocar. Me parece que cuando Cristina dice hay que pensar un plan, está diciendo, nosotros tenemos que tener en claro hacia dónde queremos que vaya la Argentina y en función de eso ordenar a los actores. Y siempre te puede pasar que alguno no quiera. Los puntos que vos hiciste cuando hablaste de consensos políticos, inmediatamente hablaste de planificación pública. Sí. Diste algunos elementos, pero profundizá el concepto de lo que significa planificación pública. Digo para que quede más claro y no se piense que sea la economía centralizada soviética. No, claro, yo de lo que hablo, sobre todo cuando pienso en la planificación, pienso en que el país que nos va a quedar, que obviamente uno no lo puede anticipar porque estamos frente a un gobierno que recién lleva 2 años, ¿no? Pero puedo decir que esto no va a terminar bien, casi con certeza. Va a ser un país en donde las necesidades son inmediatas en todos los sectores, ¿no? Eso es un país en absoluta crisis. Y creo que muchas veces las demandas sectoriales tienen ese carácter de inmediatez. Más aún en un país, que lo hablábamos fuera de aire, que carece, no sé por qué, no tengo la explicación sociológica, muchas veces de esta visión a futuro, o por lo menos una visión de largo plazo a futuro, ¿no? Sí, visión a futuro, sino de largo plazo a veces falta. Entonces es la lógica de la inmediatez. Bueno, dame lo que perdí automáticamente ahora
de poder adquisitivo. Dame toda esta apertura importadora ahora que se convierta automáticamente en cerrame todo. Y no descarto que eso sea legítimo, digo, siempre cada demanda tiene su legitimidad, pero me parece que el orden de la satisfacción de esas demandas y sobre todo el cumplimiento de metas, yo digo cuantitativas, con el paso del tiempo. Es matemáticamente imposible recuperar, si querés, el poder adquisitivo desde que Macri hizo pelota a los salarios ya en el 2016. Esos 4 años se perdió. Con Alberto Fernández, si mirás salario registrado, se sostuvo relativamente estable, y si querés un cachito más abajo en las paritarias menos buenas, y ahora con Milei otra pérdida. Son prácticamente 10 años van a terminar siendo más de 10 años, ya llevamos 10, de destrucción. No lo podés el primer año ir a compensar. Pero sí podés plantearte metas de recuperación de salario real. Para que, digamos, ese mensaje, de acuerdo a tu relato, es un poder político con fortaleza diciéndole a los sindicatos, al mundo del trabajo, formal e informal, acá van a tener un sendero de crecimiento del poder adquisitivo. Y este año podemos aspirar a tanto. No podemos recuperar todo lo que uno quisiera. Tampoco este año, digo, no va a ser de pérdida tampoco. Lo que digo es que hay que administrar esas demandas. Hay que administrar esas demandas y eso requiere un poder político fuerte, que fue el problema del gobierno anterior. Pero a nivel cuantitativo decís en forma explícita. Lo más que se pueda. Yo creo que lo más que se pueda. Cuando te hablaba sobre todo de lo cuantitativo, yo pensaba mucho en las metas de la baja de la informalidad, porque es un tema que me desvive. Yo creo que Argentina tiene un vértice, que es el crecimiento de la economía y del empleo informal, que va contagiando 3 áreas. Va contagiando el mercado de trabajo, va contagiando la recaudación tributaria y va contagiando el sistema previsional. Y cuando digo contagio, digo en términos de degradación de las 3. Degrada en términos de derechos laborales, degrada en términos de recaudación y degrada la posibilidad de pagar buenas jubilaciones. Por eso estoy obsesionada con la informalidad laboral. Más la conformación de la sociedad, cómo se construyen después los vínculos, ¿no? Además, en términos de impacto social. Y lo que pienso en relación a la informalidad, pero al mismo tiempo tenés empresarios que te dicen, acá hay muchos impuestos, ¿no? En varios gravámenes, no solamente en uno. Bueno, yo lo que pienso es que la informalidad tiene que tener un sendero de metas de reducción y que en función de ese sendero de metas de reducción uno pueda discutir tributariamente qué hacer. Porque de otra manera es hablar en el aire o es proponer cosas que después no van a ocurrir. Porque cualquiera que se sienta en el sillón de Rivadavia lo primero que mira es cuánto recauda. Y lo pienso en serio. Y ahí tiene que haber metas en donde el conjunto de la sociedad se comprometa. Y al mundo empresarial, ¿qué sería alguna de las principales metas que vos pensás que tiene que estar en esa planificación pública? Está claro por el lado del mundo del trabajo. Y a mí me parece que, primero que hay distintos problemas sectoriales. Nunca me gusta generalizar, más aún después de haber pasado por el Banco Nación, en donde recorrí muchísimas empresas industriales y de servicios. Es un problema grave generalizar sobre el mundo empresarial. Pero bueno, en las conversaciones rápidas uno tampoco puede detenerse tanto. Lo que sí creo es que Argentina tiene desafíos de cambio tecnológico relevantes en muchos sectores y nosotros tenemos un desafío exportador. Digo, por lo menos estos 2 relevantes. ¿Para qué? Para que las actividades puedan sostenerse en el tiempo o construir su sostenibilidad en el tiempo, para que no dependan del Estado permanentemente, muchas de ellas industriales, dependiendo de protección arancelaria o dependiendo de transferencia en materia de subsidios, y que incluso puedan mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Ahí yo lo que veo es que Argentina puede recorrer un camino, porque además lo vi con crédito productivo, vi que lo hacían, vi empresarios que se ponían al frente de sus empresas y que lo hacían con mucho amor y mucho patriotismo. Tiene que recorrer un camino hacia una competitividad internacional, por lo menos en los principales sectores en donde estamos insertos. Y eso al mismo tiempo requiere una estrategia de inserción internacional. Lo que estamos viendo ahora, nuevamente, ponerte de rodillas frente a un solo país también es un problema para tu estrategia de inserción productiva y por ende es un problema para tu
orden macroeconómico al final del día. Creo que tiene que estar acompañada de una estrategia de inserción internacional de los productos argentinos que sin ninguna duda podría irnos muchísimo mejor de lo que nos va. Ahora vamos a pasar a lo de inserción internacional, pero otro de los puntos que vos planteabas, el segundo, y que me parece que está vinculado con lo que está hablando, es el modelo productivo. ¿Qué componentes tiene el modelo productivo? Porque es bastante amplio. Sí. Vos mencionaste, a ver, tiro como concepto, Argentina tiene que producir todo, Argentina tiene que, en ese modelo para armar, elegir, vos mencionabas también los cambios tecnológicos que hay, ¿qué sería ese modelo productivo de la Argentina? Bueno, en primer lugar, yo tengo varios proyectos presentados porque con los compañeros del CEPA venimos trabajando mucho. Nosotros, como norma básica, tenemos que agregarle valor a los recursos naturales que tenemos y de manera inmediata. Porque además ya estamos perdiendo tiempo. Hace tiempo que estamos perdiendo tiempo. Hay dos sectores muy obvios que los venimos hablando, pero que finalmente están ahí pendientes. El gas natural licuado en el caso de Vaca Muerta es urgente. Todos sabemos además los plazos que existen en materia de transformación de la matriz energética a nivel global, que puede ser que no sea tan corto como algunos plantean el plazo, pero sí es cierto que Argentina tiene reservas de gas y las tenemos que aprovechar. El gas natural licuado te permite no solamente exportar a tus vecinos a través de gasoductos, sino sí cruzar el océano. Perdimos una inversión como la de Petronas. Lo que se estaba haciendo en el 2023 era muy importante. Para eso yo creo que es una de las primeras cosas que tiene que hacer Argentina. En relación al litio, yo soy muy hinchapelotas, porque de verdad, habiendo estado Hernán Lecher como vicepresidente de YPF Litio, venimos conversando con Salvareza hace tiempo, yo presenté un proyecto de cuota, en donde una cuota del carbonato de litio tiene que procesarse en Argentina, no tiene que exportarse el 100%, una cuota muy baja. Mi proyecto plantea intertemporalmente llegar al 15% de esa cuota, pero arranca en 5%. Para producir baterías. Para hacer baterías, y si no llegas a hacer baterías ya, hacer el segundo paso, que es material activo, que ya te aumenta tu cantidad de dólares en el frente externo. Sería una tontería que Argentina, teniendo sector automotriz y litio, no haga baterías cuando Chile, que no tiene sector automotriz, está por hacer baterías, y Brasil, que tiene litio en roca, pero no en salmuera, como nosotros, que es más fácil de extraer, tiene un gran sector automotriz, ya en cualquier momento va a hacer baterías. Ese es un ABC, que además te agrega... permite que la Argentina se inserte inteligentemente en la cadena de valor de los autos híbridos. Porque muchas veces del otro lado te dicen, bueno, Julia, pero vos estás pretendiendo que Argentina, con su mercado de 47 millones de habitantes, sea el que compre los autos híbridos. No necesariamente, porque además somos un país con gas, por ende deberían, bueno, igual los híbridos, pero deberíamos pensar cómo insertamos nuestra producción de carbonato en esa producción de autos híbridos. Ya China está en 10 millones por año. Porque es la forma inteligente como te insertas en la cadena de valor en el mundo. Es una estupidez no hacerlo. Creo que en bienes de capital, bueno, ahora están permitiendo importación de bienes de capital de 2 años usados. Tenemos un desafío porque somos un país que puede competir. Estoy hablando de maquinaria agrícola fundamentalmente. Bueno, y después creo que en varios sectores, si querés metalmecánica, textil, calzado, que son los más tradicionales, los propios sindicatos son los que dicen, nosotros queremos ser parte del cambio tecnológico. Y eso hay que impulsarlo del Estado también. Y entonces ahí pasamos a ese punto que te interrumpí, la inserción internacional. Bueno, eso. A ver, me parece que Argentina tiene un problema histórico, si querés, de que su balanza comercial es recurrentemente deficitaria. Ahora en realidad estamos bien porque tenemos un buen desempeño, fundamentalmente energético. Estamos en 5.000 millones de dólares positivos de la balanza energética. Hace 10 años estaba en menos 5, así que si querés el saldo positivo es más 10. Pero en términos industriales tenemos ese quilombo. Y me parece que tenemos que trabajar para que nuestras cancillerías sean cancillerías comerciales. Este ya es un desafío que no es estrictamente, si querés, de la macro o económico, tiene que ver cómo insertamos los productos argentinos. Yo fui a China y no podía creer que Chile copó el mercado de los vinos en China. Y hablando incluso con mendocinos, hablando con sanjuaninos, me decían, nunca tuvimos una política para insertarnos. Es decir,
En ese caso, en ese sector, podemos después discutir el costo o el peso de los tributos, ¿no? Siempre se puede discutir eso. Pero ahí falta política. Ahí falta política. Y vos estabas mencionando mucho todo el tema de las exportaciones, la salida exportadora, pero también hay un gran debate, bueno, ¿cuál tiene que ser el nivel de apertura de la Argentina? Y como antes mencioné en el comienzo, en esta cuestión pendular es apertura indiscriminada, proteccionismo absoluto. Ninguno de los extremos está bien. Creo que, obviamente, uno se inclina por proteger todas las industrias nacientes, al estilo vieja heterodoxia, todas las industrias nacientes requieren protección y los principales países del mundo inicialmente protegieron y ahora kicking away the ladder, tiramos la escalera y lo siento mucho, OMC, no existe más la protección. Digo, primero, este es el punto de partida, si funcionó el mundo, China se desarrolló. También China tiene 1.600 millones de habitantes y tuvo un mercado interno que le permitió hacer más volumen. Nosotros no tenemos eso, pero digo, primero, la protección es lo que te permite crecer. Si no, comemos vidrio. Pero sí me parece que hay que administrarla con metas también. Me parece que y con objetivos. En el sentido de que si, bueno, protejo a un sector y le decís, bueno, van a tener una protección durante 10 años en forma decreciente y después compitan. Exactamente. Con objetivos. Y con acompañamiento del Estado, con objetivos, pero me parece que es por ahí. De otra forma, también es verdad que si nadie controla y los regímenes de promoción y de protección industrial permanecen en el tiempo como derechos adquiridos, también es cierto que no hay estímulo para hacer algo diferente. Pero quiero aclarar, para que no se malinterprete, siempre voy a estar a favor de proteger industrias nacientes. Y me parece que es lo que tenemos que hacer, pero con un Estado mucho más presente. Otro de los puntos que mencionabas es moneda fuerte. Y cuando hablamos de moneda fuerte, lo que se piensa inmediatamente es el dólar. Y por lo que estás hablando es del peso. Claro, claro. No, quise sí, decir... ya sé, pero yo lo hice para introducir el tema. Bueno, es que eso es todo. Cuando yo arranqué diciendo, estamos el 80% del día hablando del valor del dólar. Cuando te preguntan, vos que sos economista, decime cuánto está el dólar. Bueno, es eso, es la realidad argentina. Es un problema que nuestras únicas discusiones sean macro. Por eso tiene que venir Alfredo Zayat y hacer un programa de modelo para armar, para obligarnos a hablar de otra cosa, porque estamos todo el día hablando del dólar. Esto es así. No, me parece que eso es innegociable. No tenés forma... Pero a ver, traduzcamos qué significa moneda fuerte. Bueno, que el peso para los agentes económicos, el peso argentino para los agentes económicos, digo empresarios, pero para cualquier ciudadano a pie, para los agentes que toman decisiones, sea una moneda en la cual se puede confiar, ya sea para hacer una inversión productiva en Argentina, cuya rentabilidad, obviamente la medís en dólares, pero sabés que te va a venir en pesos, y para tener inversión de tus ahorros, porque finalmente el bimonetarismo, del cual creo que se está transformando en un consenso, quiero decirlo. Cuando Cristina lo planteó en su momento, era como, bueno, ¿de qué está hablando? No porque solo ella lo haya planteado, lo venimos diciendo muchos hace tiempo, pero bueno, generaba resquemor. Yo me acuerdo que en el macrismo prácticamente no se podía hablar del tema y de repente ahora muchos economistas, incluso que coquetearon con el orden macro de Milei, poco comillas porque yo nunca creí que este orden era tal, ahora están reconociendo que el problema era finalmente que Caputo no compró estos 2 meses los dólares que hubiera tenido que comprar por la extraordinaria cosecha, entonces no le creen, riesgo país sube, no puede volver a los mercados. Bueno, si entonces tenemos un consenso, lo digo pensando en los que no piensan como yo. Si tenemos un consenso, fantástico. Fantástico. No es ni la dolarización ni romper el aparato productivo de la solución. La solución es un peso cada vez más fuerte. Y eso requiere, obviamente, discutir tasa de interés real positiva muchas veces para el ahorrista. Claro. Cosa que en muchos años no se daba y que frente a la propia experiencia de quienes son más viejos, la decisión o la apuesta por el dólar terminaba siendo una apuesta segura. Y finalmente, después de gobierno de derecha que la chocaban toda,
lo terminaba haciendo. Claro, pero ahí voy hacia el primer punto. Hablaste de orden macroeconómico y estabilización, plan de estabilización. Es la condición necesaria. No sé si suficiente, pero sí necesaria para tener la moneda fuerte. Entonces, ¿qué ingredientes le pones al plan de estabilización? ¿O al orden macroeconómico? Está perfecta tu aclaración. Yo lo dije en relación a lo fiscal, que no era un fin en sí mismo, sino un medio para, pero claro, lo amplío a las discusiones macro. Digo, Argentina necesita una macro ordenada, no porque nos guste ver qué lindo que está el balance del Banco Central o qué bien que se ve el sector público desendeudado, sino porque eso te da espalda para tomar decisiones más audaces. Esto me parece fundamental entenderlo, digo, tenés la herramienta para tomar decisiones. A mí me parece que, bueno, lo que dije más temprano, financiamiento en pesos y financiamiento en dólares. Esa es la forma de lograr finalmente estabilidad. Si vos tenés un problema de déficit de cuenta corriente que te inestabiliza el dólar permanentemente, bueno, el rebrote inflacionario está a la vuelta de la esquina. No se puede joder con eso. Es decir, no podés ir al fleje con tu escasez de financiamiento en dólares. Y lo mismo, en relación a lo monetario, digo, ya hablé de lo cambiario, ya hablé de lo fiscal, me meto en lo monetario. También la experiencia de una Argentina con escasez de dólares indica que vos no podés ir al fleje en lo monetario, es decir, con el financiamiento monetario del Tesoro o con las políticas monetarias más bien expansivas, porque eso al final del día te va contra el dólar. Si querés, siempre lo supimos, pero creo que el peronismo, después de esta experiencia, creo que toma nota con más detalle de esto que significa un financiamiento monetario con más cautela, revisado permanentemente hasta qué punto te impacta o no te impacta. Porque me parece que de eso se trata, sostener estos niveles de inflación, que incluso podrían hasta ser más bajos, porque tienen una raíz cambiaria. En eso no me metí todavía. Creo que también uno de los consensos, o espero, son los consensos que tenemos que construir después de Milei. El punto es reducir la inflación. A ver. Claro, ahora me meto en la inflación. El consenso después de Milei, así como digo el valor de la estabilidad, si querés, y el valor que le adjudica mucha gente a que el sector público esté equilibrado, también queda claro que al final no era un fenómeno monetario la inflación. Y espero que quede claro, incluso con colegas con los cuales uno tiene debate, no digo los austríacos, que igual que son 3. ¿Cuántos no sabemos, André? Capaz que es uno solo el austríaco. Capaz que es uno solo, dice el presidente. Pero digo, ese debate permanente también deberíamos, al final del día, zanjarlo, porque va a ser muy sano para la macroeconomía argentina que dejemos de discutir estupideces y empecemos a plantear con claridad que tiene una raíz cambiaria. Es decir, el dólar es el problema, hay que controlar al dólar por buenas vías, no impidiéndole a los bancos el último día que cierra dólar futuro que compren dólares, no así, por buenas vías, es decir, con fortaleza en el aparato productivo, y luego, obviamente, hay una gran cantidad de elementos que inciden, entre ellas, si querés, la cuestión monetaria, entre ellas la concentración, que tiene un rol en la formación de precios. Entre ellas la propia puja distributiva, en un país que tiene sindicatos fuertes y que permanentemente pretende recuperar de parte de los trabajadores aquello que perdió. Bueno, pero todo eso viene por añadidura frente a un tipo de cambio que te dispara automáticamente el pass-through en relación a los precios. Si uno quiere tener estabilidad en términos de precios y inflación, tiene que tener todo lo que dije antes. Un plan económico con financiamiento en dólares, un plan económico que no se te desborde la cuenta fiscal o el sector público, con las empresas siendo eficientes y con un sector productivo que apunte a mejorar el desempeño exportador. Cosa que al final funcionó con el sector energético. Porque esto no lo decimos porque somos demasiado generosos. Pero la decisión estratégica de la recuperación de YPF hoy está redundando, es decir, tenía sentido encarar las grandes decisiones de transformación productiva. Porque hoy para la explotación de Vaca Muerta, ¿no? Sí. Y a partir de ahí... Sí, y el gasoducto Néstor Kirchner. Vos mencionaste también
en los puntos de este modelo para armar de Julia Estrada, reforma tributaria y reforma previsional. Me parece que son dos puntos que a la vez en el contenido implica tensiones o disputa de poder. Digamos, ¿qué es lo que, qué ingredientes tiene cada una de esas reformas que pensás? A ver, yo no dije reforma, yo dije ojo porque la informalidad laboral te contagia en los tres frentes, laboral, tributario y previsional. En lo tributario yo sí creo, digo, la palabra reforma aplica, tenemos una estructura tributaria regresiva, creo que esto sí requiere una conversación posiblemente con el mundo empresarial, posiblemente con otros sectores, también el mundo sindical, pero está claro que la regresividad hay que resolverla de alguna forma, porque de otra manera, regresividad resolverla para que no te caiga la recaudación, para que vos puedas encarar al mismo tiempo todas las políticas sociales que hoy te demanda el conjunto de la sociedad. De otra manera viene Caputo y te propone super IVA, y el super IVA es romper la recaudación de las provincias, es decir, ir contra la lógica del federalismo después de que les diste la responsabilidad de la educación, de la salud, ¿bien? Pero claro, vienen con propuestas de simplificación, de eliminación, que nuestro espacio político no hace. Creo que ese es un punto relevante. Y en relación a lo previsional, yo soy muy militante realmente porque creo que lo podemos hacer. Estamos al 60% del financiamiento de los recursos genuinos del sistema previsional. O sea, la ANSES se financia en un 60%, perdón, 55, digo mal, 55 por aportes y contribuciones. El resto, el 45, son rentas generales. Supimos estar en el 2012, 2013, en el 80% de autofinanciación del sistema. Obviamente, después de muchos años de crecimiento del empleo registrado y buenos salarios. Pero creo que ese número se puede mejorar. Y si eso es el 50% de la recaudación, perdón, del gasto, bueno, podés aflojar bastante la demanda de rentas generales para financiar el sistema previsional. Y eso se resuelve con creación de puestos de trabajo, registración, mejora salarial y aportes y contribuciones sin evasión, si querés. Y ahí hay un camino por recorrer. Pero ahí las transformaciones que se dan en el mercado del trabajo y también en la expectativa de vida y en el desarrollo poblacional te plantea desafíos para el sistema previsional a futuro. Sí, los estamos discutiendo en este momento. ¿En qué sentido? No, bueno, me parece que son las discusiones en las cuales el mundo sindical también se tiene que poner de acuerdo. Hasta qué punto conviene o no conviene concederle al gobierno de Milei en este momento este tipo de cambios. De la misma forma, también estamos discutiendo la actualización laboral. ¿Actualización? Laboral, sobre la cual hay que meterle... de la legislación laboral. Sí, sobre la cual hay que meterle una actualización o una incorporación a todos los trabajadores de aplicaciones que hoy no están contemplados con derechos laborales. Hay otro punto, y creo que ya estamos casi completando, que está vinculado con el endeudamiento, desendeudamiento, el Fondo Monetario Internacional. La deuda ha actuado históricamente en la economía argentina y en todo caso en la sociedad y política como un potente condicionamiento para el desarrollo de todo lo que estuviste diciendo. Bueno, esto es una vieja conversación a esta altura, ya se ha convertido en un tema, el tema de cualquier manera, porque es lo que te garantiza o no te garantiza la posibilidad de financiar tu esquema. A ver, Argentina tiene un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que tiene condicionalidades y tiene un endeudamiento con privados que no tiene condicionalidades. El problema es el primero, fundamentalmente, para mí, digo, los dos importan en moneda extranjera y con no residentes, ¿bien? O sea, para los que nos estén viendo, el más difícil de pagar. Pero el primero es el problemático porque las condicionalidades realmente te impiden hacer todo lo que acabamos de decir, digo, te impiden, o al menos tener ese pragmatismo en la toma de decisiones, porque te pone metas, te condiciona desembolsos. Para eso venimos planteando, yo misma en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, cuando se discutió el decreto de necesidad y urgencia que Milei mandó al Congreso,
Les hice preguntas a Kirchner y a los funcionarios que fueron, no fue el vicepresidente del Central, pero sí fueron un director y un síndico, respecto de por qué era por decreto de necesidad de urgencia. No había explicación. En realidad hubo una explicación que fue de Daza totalmente increíble, en donde dijo por qué hay un déficit histórico de balanza de pagos. O sea, me justificó un DNU de urgencia porque hay un déficit histórico de balanza de pagos. Nunca escuché una peor justificación para un DNU que esa, rankea entre las mejores. Bueno, por eso salimos a decir esto es ilegal. No es un decreto de necesidad de urgencia el mecanismo o la herramienta para meter el endeudamiento con el FMI. Y eso es un punto relevante para lo que venga, que no sabemos si hasta no termina siendo más apoyo financiero, porque no lo sabemos. Creo que sería una locura que los funcionarios del FMI lo vuelvan a hacer. O sea, ya después de darle 20.000 millones de dólares a Milei, se desembolsaron 14, pero de aprobarle 20, le den más. Podría pasar. Pero me parece que es un punto para la negociación. ¿Por qué? Porque el peronismo siempre pagó la deuda. Esto lo aclaro porque siempre con sorpresa uno escucha cuando desde afuera o desde adentro hablan de un peronismo defolteador, ¿no? Nunca fue así. Es increíble, pero digo, el plan Bonex fue en el inicio de Menem, el 2001 fue Cavallo con el corralito, el reperfilamiento fue de la Cunza y Milei, siempre digo, ojalá que no, pero si sigue así, puede terminar como Macri, reperfilando o reestructurando. Sin embargo, Néstor y Cristina pagaron al FMI y pagaron a los bonistas. Entonces, y Alberto también se ocupó, ¿no? El gobierno al frente de todos incluso se ocupó de recuperar la curva en pesos. Lamentablemente ocurrió lo que ocurrió con el FMI, pero no tomó más deuda, refinanció la existente. El peronismo pagó, Néstor y Cristina pagaron. Entonces, sí me parece importante ser claros en relación a honrar las deudas. Ese sí me parece un punto claro. Pero con una discusión que incorpore la ilegalidad en la gestación del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, hemos desarrollado cada uno de los puntos. Simplemente la última propuesta es que le tenés que poner un título a tu modelo para armar. Estoy dándote un poquito de tiempo para que trates de pensar el título para el modelo para armar. Digamos, uno podría decir el modelo de Julia Estrada se llama Una Argentina productiva, con inclusión y orden macro. Bueno, muchísimas gracias, ¿Estamos Julia. bien? Sí, es tu título. Okay, listo. Muchísimas gracias, Julia, y a ustedes los invito para el próximo episodio de Modelo para Armar.